Bueno, antes eh, de compartir esta lección 5, lo que ustedes leyeron, ¿no? Lo que ustedes estudiaron, ah, el cuestionario que respondieron con aquellos hermanos que hicieron llegar sus tareas, quizás tú todavía no lo has hecho llegar, pero has leído la lección. Bueno, ¿hay algo que te llame la atención? ¿Hay algo que te impacte? ¿Hay algo que te haya, no sé, despertado la curiosidad de lo que has leído en esta lección? Bueno, si no es así, eh, una de dos. Es porque la entendiste muy bien, o dos, es porque no se entendió nada. O- pero es muy natural que cuando uno lee y tiene inquietudes, como que le cuesta decir, mire, me pasó esto, no entiendo esto, no comprendo esto. Es muy natural. Y la idea es ayudarle a entender y comprender. Si no lo quieren decir, ¿no? A través de la pantalla, lo pueden escribir en el WhatsApp, pues yo le he dicho, o a mi correo también, como ya he tenido contacto y diálogo con algunos estudiantes. Tú también lo puedes hacer, ¿no? De forma quizás más privada, más particular, para aclarar, para guiar en algunas inquietudes que tengas. Pero no te quedes con la duda, no te quedes con la pregunta, con el comentario que tengas, ¿ya? Diciendo eso, entonces, vamos a ver esta lección, ¿no? En la lección La inerrancia de la Biblia. El autor de esa lección es Wayne Grudem, que tiene su teología sistemática. Yo les recomiendo, si pueden tener ese texto, lo tengan. O me parece que está también con este curso se envió, no recuerdo muy bien, pero Wayne Grudem es una persona muy conocida, ¿no? Aunque tiene algunas cosas que se escapan un poquito de la visión reformada tradicional, pero respecto a este tema es muy equilibrado, ¿no? Y está muy a la par con lo que dicen los autores tradicionales sobre el tema de la Biblia y especialmente sobre el tema de la infalibilidad, la inerrancia, la claridad, ¿no? Que son temas que estamos discutiendo, como también el canon que viene más adelante, ¿no? Y para este caso, la inerrancia de la Biblia, si tú quieres ampliar más lo que él dice, bueno, en la teología sistemática hay una sección, ¿no? Donde él aborda esta temática. ¿Ok? Perdón, ¿cómo es el nombre del personaje? Why Grudem, White Why Ruder. Grudem, ¿no? W-A-I, Wayne Ah, Grudem, bueno, ya, cual perdón, Grudem, Grudem, ya. Why Grudem. Bien, definición para inerrancia. Porque es un término, una palabra que se crea para aplicarlo específicamente para la Biblia. Esto de la inerrancia nace hace 100 años atrás como una doctrina importante, porque previo a ese tiempo se daba por sentado que la Biblia era infalible, que no tenía errores, pero después fueron surgiendo inquietudes dado lo que fue el siglo de las luces, ¿no? O lo que fue el periodo del iluminismo, con la aparición de los grandes filósofos, René Descartes, ¿no? Manuel Kant y el teólogo también Kierkegaard, que van a cuestionar lo que es la Biblia, la infabilidad de la Biblia. Entonces van a presentar muchos argumentos más de orden racional para contradecir y para decir, bueno, la Biblia tiene varios errores, ¿no? Y como vimos en parte en la clase anterior, me parece que fue que hablamos un poquito de Barth, ¿de acuerdo? De Emil Brunner, que cuestiona mucho lo que es la Biblia. Entonces, hace 100 años surge esta doctrina para enfatizar que la Biblia, aparte de ser infalible, de ser clara, también es inerrante, ¿ya? ¿Y qué significa inerrante? En términos simples, quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla, a todo lo que ella dice, ¿no? Es decir, eh, esto no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a algún tema,
que tenga que ver, por ejemplo, con la ciencia, que tenga que ver con la biología, que tenga que ver con la arqueología, pero sí afirma que lo que dice en cuanto a ese tema, aunque sea breve, porque no es un manual de biología, lo que dice, aunque sea muy breve ese tema, es verdad, no, no tiene error, es la verdad, que en parte, ustedes quizás ya comprendieron esto de la epistemología, no lo que es la verdad con la clase que vieron anteriormente de filosofía. Eh, la inerrancia nos lleva a eso, a asentar que la Biblia en todo lo que dice, dice la verdad. Aunque no se explaye en todo lo que dice, pero lo que dice, aunque sea breve y muy poquito, lo que dice es cierto, es verdad, no se equivoca, ¿no? Si la ciencia está en contra o se opone a lo que la Biblia dice respecto al origen de la vida, no es que la Biblia esté equivocada, sino que la ciencia está equivocada. A eso nos lleva este tema de la inerrancia, porque hay un elemento allí interesante que tiene que ver justamente con la capacidad del ser humano para entender qué es verdad y qué no es verdad. Porque para el hombre, el ser humano, la verdad puede ser medida, ¿no? A través de el proceso científico, ¿no? De observación. Y si tú observas y haces pruebas, analizas y llegas a la misma conclusión varias veces porque es verdad, pero esa verdad que llega a esa conclusión, si se opone a la Biblia al decir que el origen de la vida viene de una ameba, del agua, eh, está en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que la vida viene, ¿no? Por voluntad de Dios. Pastor, Hermano José, de acuerdo a lo que usted está diciendo, me surge la siguiente pregunta. Y voy a usar como ejemplo la creación. La Biblia dice que Dios tomó del polvo o del barro y formó al hombre. Muchas personas dicen que eso es solamente una figura. claro. Si usted me dice que la Biblia dice todo lo que dice es verdad, entonces ¿es verdad que tomó del barro? Bueno, ¿qué es para usted el barro? Es agua con tierra con agua, algo Ya, así. hay que entender que era para el hebreo, en su cosmovisión de la creación, lo que son esos compuestos que tienen que ver con la vida del ser humano, ¿no? Porque hay que acercarse al texto bíblico, sobre todo en Génesis, eh, con la cosmovisión medio oriental de ese entonces para entender cómo ellos entendían la creación, cómo Dios a ellos les reveló el origen de la creación y qué términos usan para hablar de aquello, ¿no? Porque la idea de barro, ¿no? Agua con tierra, pero en hebreo esa palabra es muy interesante, es muy rica analizarla. Tiene un contexto, una profundidad totalmente distinta, que está relacionado con Adán, ¿no? Que está relacionado con esa palabra Adán. Y Adán también es una palabra que es una traducción que se hace del término que aparece allí para hombre, ¿no? Ish, y para mujer, Isha, que son muy ricos cuando uno lo analiza en profundidad y que te abren el espectro para entender, aquí no es la idea de juntar agüita, como la juntamos nosotros, un poquito de tierra, hacer un barro y debe ser un monito, bonito, para decir, así Dios creó al hombre. Se refiere a eso el texto bíblico realmente, quizás desde nuestra cosmovisión, desde la perspectiva científica actual, lo vería así, pero en la cosmovisión hebrea de ese entonces, tiene otra perspectiva distinta para llegar a conclusiones que parecen ser absurdas, ¿no? Como diría alguien, que el ser humano como que se formó de barritos, un bonito Dios, y que a ese monito le sopló aliento de vida y le dio vida. ¿Será eso? ¿Lo ven ustedes así? ¿Que fue así? Porque la ignorancia nos lleva también a saber que muchas veces cuando uno quiere interpretar el texto bíblico de forma literal, esa literalidad que le quieres dar al texto bíblico te puede llevar a absurdos y a contradecir lo que Dios, ¿no? nos quiere transmitir, nos quiere decir a través de ese pasaje.
Y con el tema de la creación, Génesis del 1 al 11, hay toda una discusión, ¿no? Respecto a si es historia, es mito, es leyenda, es una ilustración. eh, pero la tradición cristiana nos dice que todo lo que está en Génesis, desde el principio en adelante, es historia. Y como historia, el registro de la creación del hombre es porque Dios creó al hombre. Ahora, ¿cómo lo creó? ¿Qué materiales utilizó? ¿Y cómo fue? En un periodo de un año, de forma instantánea. Surgen también otras teorías, ¿no? Pero aún así, todo lo que vaya surgiendo, si se opone a la Biblia, mira, hay un término, o mejor dicho, un principio importante en lo que es hermenéutica, que es la analogía bíblica. Es decir, si tú vas a hablar del tema de la creación del hombre y sacas un pasaje que habla que Dios creó al hombre de un árbol, por ejemplo, y tú tomas ese pasaje y dices, mira, aquí la Biblia dice que Dios creó al hombre de un árbol, por lo tanto venimos de un árbol. Pero ese pasaje, si tú lo analizas en torno a todo lo que la Biblia dice respecto a cómo Dios creó al hombre, te vas a encontrar que la Biblia va a decir que Dios creó al hombre quizás del barro, en otra ocasión vas a encontrar que Dios lo creó soplando, en otra ocasión vas a encontrar que Dios lo creó, eh, como dicen algunos, de un pensamiento que surge de él, ¿no? La analogía bíblica te lleva a que ese tema tiene que estar en concordancia, en armonía con toda la Biblia, tanto con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si hay contradicción, es porque hay que hacer un nuevo trabajo exegético de tal manera que uno vea que la conclusión que va a llegar sea una conclusión que tiene armonía con toda la Biblia, ¿no? Esa es la analogía bíblica. Y para pasajes oscuros, difíciles, hay que realizar un trabajo más exhaustivo, ¿ya? Así que la creación del hombre, el tema de fondo es que Dios lo creó. Si lo creó de barro, entendamos que la idea de barro en la mente, como dice en hebrea, tiene una, como digo, una connotación distinta a como nosotros entendemos eso, ¿no? Y para eso también tienes que analizar el texto en el idioma original para no caer en conclusiones muy apresuradas que pueden contradecir el texto bíblico, ¿ya? Ya. Gracias, pastor, por la explicación. Bien. Mira, inerrancia, entonces, en el fondo, la Biblia, todo lo que dice es verdad. Si tú encuentras que habla allí algo sobre, eh, no sé, podríamos decir, medicina, ¿no? Lo que dice acerca de la medicina respecto a, a la mente, ¿no? Sea la medicina como la psicología, por ejemplo, o el corazón, lo que dice la Biblia ahí es verdad. Pero si llega la misma psicología o la ciencia te dice algo distinto, contrario a eso, entonces no es que la Biblia esté en un error para nosotros, cristianos, ¿no? Sino que la ciencia o esa área de la ciencia o ese tema o esa conclusión que se ha llegado a desprender de algún saber humano, hay que revisarlo. ¿Bien? Entonces, por eso es importante este tema de la inerrancia. No es algo más de decir, no, si no tiene errores. Va más allá de entender que no tiene errores. Bien, como vamos a ver. Por ejemplo, hay objeciones que se levantan justamente a esta doctrina de la inerrancia, como por ejemplo esta primera objeción que dice que Dios usó seres humanos pecaminosos y propensos a errores en el proceso de escribir. ¿Ya? Y claro, una cosa es decir que siendo humanos podemos cometer errores y eso es cierto, ¿no? Porque es parte de la naturaleza humana equivocarse y cometer errores. Eh, Eso es inevitable, nadie lo cuestiona, ¿no? Pero otra cosa es decir
que debemos cometer errores. ¿Ya? La Biblia, si tú lees segunda de Pedro 1:25, nos dice que la profecía vino a través de hombres, pero inspirados por Dios para no cometer errores. Pero el hombre sí comete errores. Pero Dios preservó a estos hombres que escogió para que no introdujeran errores, ¿no? En cuanto a la revelación de Dios, a lo que Él quería transmitir en las Sagradas Escrituras. Entonces, la doctrina de la inerrancia no disminuye, mira, no disminuye la humanidad de las Escrituras, ¿no? Que fueron escritas por hombres pecaminosos, con errores como nosotros conocemos. Pero no significa aquello que entonces esté llena de errores la Biblia. Porque quien preservó de los errores a estos hombres no fueron ellos mismos, aunque hayan sido muy capaces, o no tan capaces, sino que fue el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos esto, que están los hombres que cometen errores, pero que fueron preservados de error a través de la transmisión que el Espíritu Santo iba guardando en lo que Dios les iba revelando. ¿Ya? Segundo, Dios se acopla al lenguaje humano y experiencia humana al dar a conocer en las Escrituras su voluntad y sus caminos. Nuevamente acá, Dios se acopla, ¿no? A un lenguaje humano. Y hablar de hombres humanos es hablar de errores también, experiencias humanas, ¿no? Que también están llenas de errores. Pero esa objeción, claro, se va a responder diciendo que de manera similar no es esta una buena objeción a esta doctrina. ¿Por qué? Porque algunos creen erróneamente que la inerrancia requiere que todo en la Biblia se tome literalmente, como el caso de la creación, como conversamos anteriormente, como diciendo que esta doctrina de la inerrancia significa que Dios literalmente, por ejemplo, tiene alas y que las montañas literalmente saltan de alegría. Y muchos otros pasajes que si tú los tomas de forma literal, vamos a tener serios problemas. Pero lo que importa en esto, ¿no es cierto?, es la verdad que expresan, ¿no?, estos pasajes. La verdad es expresada muchas veces en palabras no literales, sino que en un lenguaje figurado. Y en la Biblia hay mucho lenguaje figurado, ¿no? Hay muchas paradojas en la Biblia. Por ejemplo, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Pecado, santidad. Diablo, santo, ¿no? Eh, y también muchos pasajes que tienen que ver con figuras de dicción, como le llamamos nosotros cuando hacemos hermenéutica, donde hay parábolas, hay sinecdoques, hay símiles, hay un montón de figuras literarias figuradas que si tú no haces el trabajo adecuado para interpretar bien ese texto, va a tener problemas. Pero lo que importa es la verdad que transmite detrás de ese símbolo o de esas palabras no literales, ¿no? Como el caso de la creación. Dios es el creador. Punto. ¿Cuándo creó? No tenemos ideas. ¿Cuánto tiempo demoró? 7 días, 7.000 años, 7 millones. No sabemos con precisión, pero el tema es que Dios creó. ¿Ya? Pastor, pastor, una consulta. Dígame. Esto es parecido a lo que preguntaba el hermano José. Es como cuando se dice que María quizá fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿no? Que queda como ese tema. ¿Cómo ocurrió eso? Ocurrió, po. Uno cree en eso. Claro. No sabe cómo y cómo pensamos los humanos, cómo es, cómo funciona eso, el tema de procrear. Exacto.
justamente. Ahora, tienes que hacer la distinción de eventos naturales y eventos sobrenaturales, ¿ya? Porque en eventos sobrenaturales, en la Biblia hay bastantes. Por ejemplo, cuando Dios abre el mar rojo para que cruce el pueblo hebreo. No, es un evento sobrenatural. Que no porque vaya tú, hermano, de al muelle Vergara, levante una vara y se abrir el mar para que crucen allí un montón de, no sé, pues, de personas, ¿no? Es un evento sobrenatural. Y como de eso hay varios. El nacimiento virginal de Jesús es un evento sobrenatural. La resurrección de Jesús es un evento sobrenatural que va más allá de buscar una explicación científica o racional, ¿no? Pero también hay eventos naturales que están en la Biblia. Nacimiento de otros, ¿no? El nacimiento de Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Situaciones que se dan también con las guerras que se muestran en el Antiguo Testamento y que allí están descritas. Pero hay que diferenciar aquello que es sobrenatural con aquello que es natural. Y de ambos eventos registrados en la Biblia, esos eventos, la enseñanza que nos da o lo que Dios nos transmite, es una verdad importante que no debe ser contradicha con otra propuesta distinta que alguien pueda proponer, ¿no? Ya, sigamos. Esta objeción que dice, la inerrancia es perfectamente compatible con la Biblia enfatizando ciertos conceptos o doctrinas más que otros. Y esto también es interesante entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos han llegado a la conclusión, injustificada por supuesto, de que dado que la Biblia no enfatiza, por ejemplo, la geología, ¿no? Por lo tanto, como no enfatiza la geología, cuando habla de geología, se equivoca. ¿Me entienden? Y no. Jesucristo, por ejemplo, en segunda de Timoteo 2:8 nos dice Pablo, fue resucitado de entre los muertos, ¿no es cierto? Un evento sobrenatural, pero que es verdad. Y ese evento que es verdad, que transmite una verdad, uno puede decir que es más importante que cuando Pablo menciona a Erasto, que se quedó en Corinto. Ajá. Ambos son importantes en el sentido de que ambos son verdad. Y en la última frase, Erasto, que dice acá se quedó en Corinto, ah, no significa que sea falsa. Es verdad también. ¿Entienden? Entonces, si la Biblia utiliza algunos parámetros para hablar o enfatizar algunos conceptos o doctrinas más que otros, no significa que aquellos que no menciona y que no abarca tanto tiempo cuando los dice quizá de pasada, se va a equivocar, ¿no? Porque algunos exégetas pueden utilizar esos elementos, utilizan esos elementos como para decir, no, esto es incidental, por lo tanto, esto incidental puede estar equivocado. Lo que es permanente, a eso hay que darle importancia, no a lo incidental. Pero si lo menciona la Biblia y detrás de aquello hay una verdad importante, hay que considerarlo como tal. Bien. Por ejemplo, yo les pregunto, eh, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento estableció que todo varón se circuncidara al octavo día? ¿Por qué no fue el primer día, el segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Por qué fue al octavo día? ¿Qué piensan ustedes? Nunca lo había pensado siquiera. ¿Se le habrá secado el ombligo a los 8 días ya? No, no sé.
Ese no puede ser. Miren, detrás de eso hay una verdad científica. Porque si ustedes investigan, ¿no? ¿A qué periodo de la vida del ser humano se produce más estrombina, que es un compuesto importante que está en la sangre para coagular cuando hay una herida? Todos dicen que se produce al 8.º día de haber nacido. De ahí, el periodo de vida que tenga va a producir menos cantidad que en ese periodo. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente, como estaban los hebreos en una situación, recuerden que ese, ese pacto con Abraham, de circuncidar al niño al 8.º día, incluso se pidió que se consideraran las personas ya adultas, ¿no? Pero la regla era que era al 8.º día para los niños. Porque claro, estaban en una condición distinta a como estamos ahora, en desierto, en un lugar vasto, que alguna herida, eh, si no tenía la atención adecuada, las personas podían adquirir infecciones y morir. Entonces, Dios tuvo preocupación justamente de ese detalle tan quizás simple pero importante, de decir que al 8.º día, que el día donde el cuerpo del ser humano produce más estrombina, ahí se han circuncidado los niños, ¿no? Y, y tú lo buscas en ciencia y te va a llegar a esa conclusión. Entonces, lo que dice la Biblia es cierto. ¿Ya? Aunque no esté registrando ahí un evento sobrenatural, como el diluvio, por ejemplo, que para nosotros es cierto, sino que en estos detalles que también plantea el texto bíblico, donde lo que dice es verdad. ¿Ya? Quinto, en esta otra objeción, los autores de las escrituras cometen ocasionalmente errores de gramática, ¿no? Como que objetan la doctrina de la inerrancia porque dicen que los autores de la escritura ocasionalmente cometen errores gramaticales. Y una declaración puede tener un error gramatical, perdón, en su estilo, como escribe, porque los autores de la Biblia no todos escriben de la misma manera, mientras que es totalmente cierto su contenido, no importando cómo escribe, ¿no? Si tiene una mala gramática, si no están los verbos en el lugar que corresponden, pero lo que está diciendo es verdad, eso es lo que importa. Como dice este gran teólogo, John Fram, si tiene algo para leer, léelo, ¿no? Es presbiteriano recomendable. Dice, yo voy, él toma este ejemplo, dice, perdón, no voy, ¿no? Eh, este no voy es considerarlo menos apropiado que no voy a ir. Pero en ambos, el significado es claro y es el mismo. Dicen lo mismo. Y en la Biblia, en términos, porque tú como ves, está escrito gramaticalmente de distintas formas, ¿no? No voy y no voy a ir. En ese no voy, eh, que es más como más concreto, eh, si tú tomas eso, claro, dices, no voy, bien, pero también va a estar bien cuando dice, no voy a ir, ¿no? Pero ambos dicen la verdad. Y en la Biblia encontramos muchos libros y escritores que son distintos el uno al otro, que escriben de una manera ordenadita eh, o de una manera desordenada, ¿no? Eh, tanto en el antiguo, en el hebreo, como en el griego, en el Nuevo Testamento. Entonces, es una objeción que no tiene fundamento esta, ¿no? Como las que hemos visto anteriormente también. ¿Ya? Pasemos a la otra.
interesante también esta. Dice, nuestras interpretaciones de la Biblia no son uniformes. Y claro, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y dentro de los evangélicos, ¿cuánta iglesia hay? Dentro de los protestantes, ¿cuánto hay? ¿Y todos tienen la misma interpretación bíblica? No. Por ejemplo, yo soy paedo bautista. ¿Qué significa eso? Que practicamos el bautismo de niños. Pero también yo tengo amigos que son credo bautistas. ¿Y qué significa eso? Que para ellos solamente los que tienen discreción, ¿no?, pueden ser bautizados. Esto significa que uno de nosotros, yo o mi amigo está equivocado, pero no las escrituras, ¿no? El error de interpretación no viene del texto que uno está estudiando, sino de la interpretación que uno le da, pero no del texto, porque el texto no contiene errores, ¿no? El texto original no contiene errores, ni en este tema, ni en ningún tema que habla la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, la inerrancia sigue siendo cierta a pesar de que la Biblia no es igualmente clara en todas partes. Como para algunos el caso del bautismo, ¿se pueden bautizar los niños o no? O si la mujer debe o no debe hablar en la iglesia, enseñar o no enseñar, ¿no? En otras palabras, la inerrancia de las escrituras no garantiza su completa lucidez, pero lo que dice, ¿no?, correctamente es verdad. Mira, y Pedro también reconoce que es complicado porque dice respecto a Pablo que hay cosas difíciles de entender, ¿no? Allí en 2 Pedro 3:16. Entonces, ¿qué pasa? Que la complejidad y la dificultad, en este caso, de lo que Pablo escribió, no significa que sea menos cierto o menos preciso que aquello que Pedro, Lucas, Juan escribieron y que es más simple o claro de entender. ¿Se comprende, no? ¿Algo que decir de esto? Me acabó el- Sí, como interesante, Pastor, el hecho de que, o sea, lo que voy tratando, lo que logro entender es que el fondo es como, a ver, no sé si es lo más importante, pero puede ser que la mirada, obviamente, del ser humano es muy limitada. Comprende quizás como lo estético, la manera, pero no el fondo, que es finalmente lo importante. Claro, claro. La verdad tú la puedes transmitir de distintas maneras, ¿no? Aunque nosotros decimos que importa como tú dices la verdad, nosotros tenemos que decirlo con amor, ¿no? Eh, pero cuando Dios transmite su verdad a través de distintos hombres, a través de distintos siglos, distintos continentes, distintas lenguas, distintos contextos, puede encontrar variedad, ¿no? Un pescador, un rey, un rabino, un cobrador de impuestos, que su educación totalmente es distinta, su formación es distinta, ¿no? Sus gustos, sus ideas es totalmente distinta. Su forma de escribir es diferente, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede que se dé justamente en esta gran diferencia que hay errores, pero justamente el Espíritu Santo guarda de estos errores a estos hombres para transmitir la verdad de Dios. Ok, vamos con esta otra que dice, es más cortita, ¿no? No es una buena objeción a la inerrancia que la Biblia registre mentiras y acciones no éticas, ¿no? Porque claro, algunos dicen que en la Biblia hay mentiras, hay engaños, hay traiciones,
Hay situaciones que no son nada de ética, ojo por ojo, diente por diente, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas así. Pero hay que distinguir aquí entre lo que la Biblia simplemente informa o describe y aquello que aprueba o rechaza, ¿no? Lo que es también la autoridad descriptiva que Dios va manifestando a través de cada uno de los libros y la autoridad normativa, la norma que hay que seguir y que hay que cumplir como creyentes, ¿no? Y encontramos en la Biblia situaciones que nos llaman mucho la atención, sobre todo cuando uno ve que hay personajes que no deberían estar o figurar allí en la genealogía de Jesús. Porque tú te preguntas quién es Jesús. Jesús es sin pecado, ¿no? Entonces, si tú ves la genealogía, ¿qué vas a encontrar de la ascendencia de Jesús? Mateo capítulo 1 te habla de eso, Desde David. ¿cierto? Te vas a encontrar con impostores, mentirosos, como Jacob. Te vas a encontrar con prostitutas, como Abraham. Rahab, ¿no es cierto? Te vas a encontrar con, bueno, un sinfín de figuras de personas que, como estos están aquí en esta genealogía tan digna para Jesucristo y son hombres y mujeres que la sociedad despreciaba, pecadores, pero están ahí. Entonces, describe la Biblia estas situaciones también, pero eso no significa de que la norma, la norma para entender la verdad que está detrás de eso, es seguir ese camino de la mentira, del engaño, como el caso de Jacob. Describe, ¿no? La vida de un hombre, cómo era. Pero sobre eso está la verdad de que Dios perdona, restaura, cambia, transforma a las personas, ¿no? Pastor, quisiera agregar también a eso que el hecho de que ocurra eso en la Biblia, de que aparezcan estas otras personas, es también simboliza que solo hay uno que es bueno, uno Claro, perfecto, que es Jesús. Entonces eso como que como bien, bien importante que a veces uno puede hablar de Pablo, de David y de Noé, no sé, como quizás como héroes, por decirlo así. Sin embargo, queda súper claro que el único que tiene toda la honra es Jesús, independiente de los otros. Claro. claro que sí. Así es. ¿Hay alguien bueno en el mundo? No, no hay ninguno bueno. No, solo el mismo Jesús dice, mi Padre, está en los cielos. Ya, vamos a la número 8, que dice, esta objeción que presenten que se presentan algunos a la doctrina de la inerrancia. Dice, los autores del Nuevo Testamento citan o aluden al Antiguo Testamento con menor precisión verbal. Es decir, que se equivocan cuando hacen algunas citas del Antiguo Testamento. Pero aquí hay solamente supuestas imprecisiones, y estas más bien deben ser juzgadas por el contexto histórico-cultural en que el autor escribió tales palabras o tal situación, no por una precisión científica o para mirarla a la luz de lo que hoy tenemos como la computación y sacar de ahí deducciones y decir están equivocados. No, los límites de la veracidad, aquí citamos nuevamente a Gruden como decía al principio, dependen del grado de precisión implícito por el que habla la Biblia y lo que esperaban sus oyentes originales. No, recuerden eso. El Antiguo Testamento se escribe con una cosmovisión científica, ¿no? Social, política, distinta a nuestra cosmovisión. Son otros parámetros, ¿no? Por lo tanto, no podemos medirlo con los parámetros que nosotros tenemos
hoy día y deducir, no está precisa esta cita que se hace del Antiguo Testamento respecto a Josué, a Moisés, etcétera, etcétera. No. Por ejemplo, si tú me preguntas qué edad tenía cuando escribí este párrafo, yo diría 60 años, ¿no? Pero eso no es preciso. Está bien, pero no es preciso. ¿Por qué? Porque literalmente cuando escribí eso tenía 60 años, un mes, 11 días, 7 horas y 22 minutos de edad. Ahí hay una precisión, ¿no? Pero lo uno y lo otro es cierto, es verdad. Entonces, Fran dice, John Fran, el que anteriormente le cité, la inerrancia significa que la Biblia es verdadera, no que sea lo más precisa posible. En la medida en que la precisión es necesaria para la verdad, la Biblia es lo suficientemente precisa. Y eso es sumamente importante, porque, eh, como he dicho, ¿no? Si queremos tomar la Biblia para darle un énfasis científico de acuerdo a los parámetros nuestros de precisión científica, vamos a tener problemas, ¿no? Porque la Biblia en muchos de estos temas no es precisa, pero no por no ser precisa en lo que dice, no está equivocada, ¿no? Dice la verdad, ¿ya? Entonces, la inerrancia en ese aspecto guarda de que lo que recibieron los autores originales, los agiógrafos, se llama agiógrafos a los autores originales de los libros que se escribieron en la Biblia, fueron guiados por el Espíritu Santo, no solamente para recibir lo que Dios estaba transmitiendo, sino que para preservarlos del error, ¿ya? En todo lo que estarían compartiendo. 9. Esta objeción dice, el relato registrado de ciertos eventos no es exhaustivo en sus detalles. Y como lo anterior, ¿no? Porque hay eventos que no son descritos de forma muy precisa y exhaustiva en la Biblia. Pero eso no significa que sea falsa o que tenga errores, no. La inerrancia simplemente significa que cuando las escrituras hablan, ya sea algo extenso o mínimo, habla con la verdad. Entonces, teniendo eso en mente, uno puede entender, por ejemplo, los evangelios, que son 4 escritores distintos. La mayoría dice lo mismo, pero hay algunos que tienen un enfoque distinto, o dicen algo que no tiene el otro. Por ejemplo, en Mateo 28:2, Mateo menciona aquí que había un ángel en la tumba de Jesús. Y Lucas 24:4 dice que había 2 ángeles en la tumba de Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Que había uno o que habían 2? ¿No? Lo Quizás, importante es que habían ángeles. ¿perdón? Lo importante es que habían ángeles. Que había uno, dos o más, no importa. Claro, Pienso yo. sí, bien, claro, porque después de todo, como digo acá, si había 2, seguramente había uno. ¿No? Si había 2, seguramente había uno. Si Mateo hubiera dicho que había solamente un ángel, y Lucas hubiera dicho que había 2, ahí habría un problema. Pero Mateo solamente dice que había un ángel, no solamente un ángel, ¿no? Que tenía un enfoque
una apreciación de la escena distinta a cómo la estaba presentando, en este caso, Lucas. Y en el fondo, como decía Aida, es que los evangelios registran que cuando Jesús resucitó, allí también había ángeles, ¿no? Lucas lo presenta de una manera, Mateo lo presenta de otra manera, eh, Juan y Marcos también van a tener su enfoque, pero no es porque se contradiga el uno del otro o que comete, uno está equivocado, el otro no está equivocado, no, hay un complemento donde los cuatro dicen la verdad, ¿ya? Y por último, tenemos esta objeción a la doctrina de la inerrancia que dice que los autores bíblicos usaron material no inspirado y erróneo al escribir las escrituras. Esto también se ve mucho, sobre todo cuando, ¿se acuerdan cuando vimos la primera o segunda lección el tema de los manuscritos, ¿no? El aparato textual que le llaman, o la crítica de fuentes también, ¿no? Que es la alta crítica o la crítica bíblica, hace mucho uso de esto. Pero aquí, la inerrancia significa que cuando los autores del texto bíblico toman prestado de fuentes no inspiradas, citan, ¿no?, otros libros que no tienen esa categoría canónica, lo hacen con precisión para mostrar una verdad, ¿ya? ¿No es entonces una buena objeción armonizar todos los eventos o datos supuestamente dispares para decir que la Biblia comete o tiene errores? No. ¿Por qué? Porque también esto haría que la autoridad de la Biblia dependa más bien del ingenio del ser humano, que coteja y ve qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. ¿Ya? Recuerden que hay miles de manuscritos, y de tantos manuscritos, el 99% son manuscritos que están de acuerdo a los originales, aunque no hay originales, pero están de acuerdo a los originales porque todos se complementan el uno al otro y no se contradicen. Y solamente en el 1% hay, como se dice, variantes textuales. ¿Y qué significa eso? Que un manuscrito dice, por ejemplo, como veamos el caso de John Frank, eh, no voy, pero el otro dice, no voy a ir. Ahí hay una variante, ¿no? Pero de esas variantes son solamente el 1%. Es muy inferior, casi nada, para el 99%, donde no hay contradicción, sino más bien todos esos manuscritos, y aún de distinta data, ¿no? Sean manuscritos unciales o minuscales, como vimos, en papiro o códice, tienen una armonía maravillosa, que se llega claramente a la conclusión que son copias exactas de los originales, ¿ya? Entonces, esto de decir que los autores bíblicos usaron material no inspirado y erróneo al escribir las escrituras, eh, hay que tenerlo también en consideración porque aparte de tener traducciones bíblicas de acuerdo a estos manuscritos que son precisos, cuando leemos en la Biblia que, por ejemplo, Judas, si tú vas a Judas, ¿no? Aunque aquí no está la cita, pero si tú vas a Judas, allí Judas hace una cita de la Asunción, del libro llamado La Asunción de Moisés, que no es un libro inspirado, no es un libro que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es un apócrifo, como le llamamos nosotros. Hace una cita de ese texto, La Asunción de Moisés. Cuando tú lees en Judas,
que el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés contra el diablo para ver quién se quedaba con el cuerpo. Y agrega otros elementos que corresponden a una cita que hace el autor de un texto no inspirado. Pero esa cita que hace no es una cita para decir, ahí hay un error. ¿Por qué cita una fuente no canónica? ¿Qué quiere decir Judas al citar con eso? Hay que ver la verdad que va a transmitir, lo que va a dejar también eh, como enseñanza a quienes está escribiendo, ¿no? Y en la Biblia, Pablo también cita frases no canónicas, como por ejemplo, cuando escribe a Tito, dicen, como dice el dicho, los cretenses, ¿se acuerdan de esa cita que hace? Son tan glotones, ¿no? Que a ellos les interesa más comer que vivir. Hace una cita de una frase no canónica, pero lo dice ahí con un propósito de querer transmitir una verdad importante para los hermanos de la isla de Creta. ¿Ya? Eso, ¿ya? Y por último está la pregunta, ¿por qué es tan importante esta doctrina de las escrituras como inspiradas, verbal, plenaria e inerrantemente? Ya vimos inspirada, ¿no es cierto? Plenaria, toda la Biblia, ahora inerrantemente. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, dice Paul Ferber, porque inerrancia significa que cuando se conocen todos los hechos, las escrituras, en sus autógrafos originales, los autores originales, debidamente interpretados, se mostrarán como totalmente ciertas en todo lo que afirman, ya sea que tenga que ver con doctrina o moralidad, o con lo social, lo físico o ciencias biológicas. Interesante, ¿no? Llegar a eso. Porque esta doctrina te lleva a decir que la Biblia siempre dice la verdad. En todo. No solamente en la salvación, no solamente que somos pecadores, no solamente que hay un Dios creador, no solamente en Cristo, el Espíritu Santo, sino que en todo lo que habla, ¿no? Y si toca eh, áreas sociales, áreas políticas, áreas económicas, áreas biológicas, dice la verdad. ¿Qué te parece? Pastor, disculpe, ¿me podría mostrar la diapositiva, la número 2, por favor? ¿Perdón? La número 2 me la puede mostrar porque creo que ahí me atrasé, me volé. Tengo la 1, después me salté a la 3. La diapositiva. La... Sí, Sí, por favor. es que no la comentó en realidad. Yo también me di cuenta, pero no la encontré muy apropiado intervenir en ese momento. A ver, vamos a ir para atrás para La que verla. tiene, claro, la que tiene el número 1, pasamos a la 3. Uno, dos. Ah, 1, no, ahí 3. me equivoqué yo. Claro, por eso. Uno, tres. No, esa era 3. dos. Claro. Eh, no, ahí me equivoqué, hermana Luz. Ahí tenía que haber puesto dos, Ah, ya, ¿no? Y puse ya, tres. ok, No hay una ya. dos. Esta era la dos. Entonces sería 9 puntos nomás. Sí, nueve. Exacto. 9 puntos, exacto. Ahí Ok, gracias, Pastor. creo que yo. O quizás me faltó una también, que me quedó acá. Pero eh, no es que me haya saltado una, sino que ahí tenía que haber puesto dos para seguir a llegar a la 9. Bueno, O lo yo pensé, entendemos, pastor, porque es inerrante, no es inerrante. ¿perdón? Lo entendemos porque no es inerrante. Usted Ah, claro. Exactamente, una buena se aplicación. equivocó. Se equivocó. Sí, pues somos falibles nosotros. No, erramos muchas veces. Bueno, ¿qué fue lo que más le impactó entonces de esta lección?
porque lo que yo compartí aquí es un agregadito más de lo que ustedes ya tienen en la lección número 5. Pueden profundizar en estos autores que yo les cito, que son importantes, interesantes: John Frame, Wayne Grudem, ¿no? Eh, que De tratan, Frame, pastor, no pude encontrar literatura gratis, así que si tuviera algo, porque la teología sistemática, la de White ¿ya? Grudem, esa sí la encontré y estaba bien, digamos. Ok, Pero la del otro personaje quería saber si tenía algo usted como para compartirnos. John De Frame, Frame. Sí. ya. Sí, sí, yo tengo por acá, voy a hacerle llegar alguno de esos Por favor. materiales. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Bien, pastor, no solamente comentar eso, de lo que estábamos hablando de cómo Dios preserva y consagra a, a personas, seres humanos, pecadores, falibles, para poder llegar a la Sagrada Escritura, que sean infalibles e inerrantes. ¿Sabes? Cómo Dios orquesta todo para que poder tener este libro sagrado eh, lleno de verdades absolutas. O sea, eso es lo que yo creo que más impacta, claro, cómo Dios forma todo de una manera tan perfecta para poder tener la Biblia y todas estas verdades sean así, sean reales, a pesar de nuestro pecado. exacto, exacto. ¿Cómo reaccionarían ustedes si en un momento llegaran a decir, eh, a declarar, ¿no? La ciencia, los científicos, que no hay vida después de esta vida, ¿no? Porque muchos piensan eso, no hay vida después de esta vida. Cuando lo he Y, escuchado, yo siento pena, pastor, me da como angustia. ¿cierto? Creo que hay un trabajo silente de la iglesia que ha producido esas teorías. Creo que la iglesia debiera participar de manera más activa, socialmente incluso, en la política, en cosas que son cotidianas, para plantear la postura y hacer ver la realidad a lo que estamos llamados. Porque hoy día siento que cuando eso se plantea y se hace público, no hay una visión de parte mía en hacer frente y decirle, oiga, mire, Dios lo dice fuerte y claro. Ahora, si tú no lo quieres creer, ese es otro tema. Pero yo ya fui a Atalaya, ya te mencioné qué es lo que venía. Mm, exacto. Claro, creo que ahí tengo una falencia y creo que es importante participar también en esa instancia. Buen punto ese, hacernos visibles, ¿no? En cuanto Claro. a opinar, a llevar todo esto que son tan importantes. Por ejemplo, hoy día la psicología, la psiquiatría, ¿no? Que son parte de la medicina importante, dicen que hay varios sexos, o género en este caso, Claro, género. ¿no? Género. Más de 100 géneros. ¿Pero qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Está equivocada la Biblia? No. ¿Eh? ¿Cómo respondemos a esa realidad? Porque también es un tema importante en los colegios con los niños, con los jóvenes que están recibiendo justamente toda esa información sobre los distintos géneros y tantas cosas que dicen respecto al tema sexual. Pero la Biblia también tiene que decir, dice mucho sobre eso, ¿no? Entonces está equivocada. Lo que dice la Biblia es algo arcaico que no es de acuerdo a nuestro tiempo, a esta edad. Hay que actualizar la Biblia en nuestros tiempos. Y como tú dices también, hermano Dinko, en temas de política, en temas de economía, ah, en realidad en todas las áreas, todas las áreas. Eh, bueno, hay harta pega ahí que tenemos, ¿no? De ser no Ay, yo iba a solamente, hacer un comentario.
disculpe, pastor, iba a hacer un comentario solamente, Sí, que, hermana Luz. por ejemplo, es verdad, tenemos que compartir más la palabra del Señor, somos responsables de ello, somos llamados también. Como no lo hacemos, damos pie para que muchos, por ejemplo, está la Biblia feminista, donde Dios es una mujer, es diosa, y Mm, cambiaron todo en base a ser mujer. Entonces es para validar que fueron, porque hablaron de otro contexto y era la cultura judía era machista, etcétera, etcétera. Entonces Dios cuando se le habla como hombre es mujer. Entonces muchos lo aceptan y dicen, no, si tienen razón, porque lo compraron en nuestros tiempos. mm, Entonces a veces vamos dejando, corriendo la línea, vamos corriendo la línea. mm. Ahora, ¿por qué la psicología ha ganado tanto terreno también? Y nosotros a veces también, cuando alguien tiene un problema, le decimos, vaya a ver al psicólogo o lo orientamos donde tal psiquiatra es bueno, porque como iglesia no estamos haciendo el trabajo de un discipulado o de consejería bíblica, que también estamos llamados a nosotros ministrarnos unos a otros. Y si estamos hablando en un lenguaje, se podría reproducir, pero si lo mandamos donde un psicólogo, ¿qué le va a decir el psicólogo? Las nuevas tendencias que hay. Y no sé si alguno han leído, pero hay harta controversia sobre estos chicos trans. Incluso hay un grupo que está hablando en contra de la Universidad Católica, que tienen doble estándar. Pero todo surgió por una investigadora, una periodista allá en Inglaterra. Y cómo se está haciendo estos estudios a través de España y todo, y cómo está llegando a Chile. Yo no lo he seguido tan detalladamente, pero es bien interesante. Mm. Entonces, y cómo a un niño lo querían hacer trans y ponérsele la hormona y todo, los papás se opusieron. No dicen ahí que eran cristianos ni nada, sino dijeron que siguieron por otros lados hasta que el niño se empezó a enamorar, pololear y realmente nunca era trans, estaba pasando por una depresión. Ya. Entonces, muchas veces justificamos y les damos pie como cristianos a las gentes del mundo con sus nuevas ideas porque no estudiaron en la universidad. Ellos están capacitados. Y si a nosotros nos capacita el Señor Dios mismo, ¿por qué nos menoscabamos tanto? Bien. Gracias, hermana Luz, ¿no? Preguntas que van surgiendo porque nos confrontan juntamente con la Biblia. La Biblia siempre nos interpela, y no solamente a nosotros como cristianos, sino que al mundo en general, en lo que dice. Confronta, ¿no? Y muchas veces de una manera muy, muy fuerte. Pero ahí está, todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, uno recibe esa verdad o rechaza esa verdad, ¿no? Y como cristianos, bueno, para nosotros la Biblia es palabra de Dios, amamos lo que ella es, por lo tanto, creemos que debemos recibirla, aceptarla y compartirla, ¿no? Con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Muy bien, queridos hermanos, así estamos llegando ya al final de esta sexta sesión, este día jueves 20 de junio. Y voy a pedir